La economía es un lenguaje que todos entendemos. Aquí comienza Economía Popular, con el contador Danilo Astori. Queridos amigos, muy buenas tardes. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema que tiene diversas perspectivas, diversas aristas. Para señalarlo en forma sintética y sencilla, empezamos a hablar de impuestos. Impuestos que obviamente a nadie le gusta pagar, pero que constituyen una responsabilidad colectiva muy importante, porque con esos impuestos que pagamos todos es que se financia el gasto público que en términos generales está muy asociado a la atención de necesidades de la población. Particularmente en los últimos años, la clarísima, aplastante mayoría del gasto público estuvo destinado precisamente a atender cuestiones vinculadas con la calidad de vida de la población. Por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda. Y entonces es una cuestión de responsabilidad que todos aportemos nuestra contribución para financiar las necesidades que acabo de mencionar. Ahora bien, si es una cuestión de responsabilidad colectiva, también es muy importante analizar cómo se distribuye esa carga. Y por eso, más que hablar de impuestos, siempre hay que hablar de un sistema que los agrupe y al mismo tiempo de los objetivos de ese sistema. La semana pasada señalamos que el sistema que tiene Uruguay ahora, desde 2007, tiene tres grandes objetivos. El primero, un objetivo de justicia, de equidad. Esto es que, como decíamos recién, la distribución de la carga de los impuestos esté en función de la capacidad de pago de la población. Que paguen más los que pueden pagar más, que paguen menos los que pueden pagar menos o deben pagar menos de acuerdo a los ingresos que persiguen. Segundo objetivo, eficiencia. No puede haber muchos impuestos en el país. Y no puede haber muchos impuestos porque eso dificulta enormemente la administración tributaria, lo cual a su vez puede facilitar la informalidad y la evasión de estos impuestos. Esto es, eludir el pago de esos impuestos. Y este es uno de los impuestos más injustos que pueden caber, el no pago de los impuestos. Y ustedes se preguntarán por qué este juego de palabras. Porque no pagar impuestos hace que los que sí pagan paguen mucho más de lo que deben. Por lo tanto, el no pago de impuestos, la evasión de impuestos por parte de aquellos que deben hacerlo, es un castigo adicional que ellos le imponen a sus compatriotas. El peor impuesto que hay es el que no se paga. Y finalmente, él estimula la inversión, lo que nos ha hecho crecer. Esto lo veíamos en los primeros programas de este ciclo. El crecimiento sostenido de la economía uruguaya se ha basado en la inversión. Y esa inversión, en gran medida, ha sido estimulada por este sistema tributario que generó precisamente alicientes en este campo, por ejemplo, señalando que tales inversiones importantes para el país pagarían menos impuestos si se realizan en determinadas condiciones. Así que el sistema tiene objetivos y tiene equilibrios. Lo decíamos al terminar nuestro programa de la semana pasada. Los equilibrios hay que respetarlos. O sea, no por querer más justicia vamos a comprometer los estímulos a la inversión. Y a la inversa en caso contrario, no por querer tener más inversión vamos a perder justicia en la distribución de la carga tributaria. Ahora bien, el concepto que yo quisiera hoy agregar
a los análisis que veníamos realizando, es el de que a través del tiempo los sistemas van cambiando. Un sistema tributario no se instala en un país para quedarse intocado durante un periodo indeterminado de tiempo. Es más, a mí me tocó estar en el Ministerio de Economía cuando establecimos este sistema tributario y lo primero que dije es, señores, aquí está esta propuesta que es la propuesta con la que comenzamos un camino. Pero esta propuesta se va a ir modificando apenas podamos en función de los objetivos que perseguimos y de los equilibrios que queremos lograr. Lo malo sería que el cambio traicionara o tergiversara los objetivos que perseguimos. Pero si los cambios del sistema durante el transcurso del tiempo son para reforzar los objetivos, bienvenidos sean. Y nosotros iniciamos ya en los últimos años cambios del sistema para reforzar los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, mejoramos el impuesto a la renta, elevamos el mínimo no imponible, hicimos que menos uruguayos paguen hoy impuesto a la renta. Además, perfeccionamos el sistema de deducciones, ese sistema por el cual se calcula el ingreso a través del que se paga el impuesto, por deducciones, por ejemplo, de gastos en los que tiene que incurrir el contribuyente. Hicimos mejoras también en la administración tributaria. Seguimos simplificando, ¿verdad?, la aplicación en la práctica de los objetivos y los equilibrios del sistema. Esto es, el sistema no está estático, congelado en el tiempo como cuando fue instalado. El sistema se modifica. El tema es, ¿en función de qué? ¿Cuál es el gran objetivo que se persigue cuando se modifica el sistema a la luz de sus características? Beneficiar al contribuyente. No puede ser otro que ese. Por eso, la semana pasada pusimos el acento especial en que, en definitiva, los cambios para mejorar el sistema tributario tienen que ser para disminuir la carga tributaria general que pesa sobre la sociedad. Y comenzamos una definición de lo que es esto. ¿Qué quiere decir disminuir la carga tributaria que pesa sobre la sociedad? Quiere decir que nos estamos refiriendo a la relación entre todos los impuestos que se pagan en el país, todos, y un indicador del nivel de actividad del país, que es la producción. Entonces, la carga tributaria general se mide así. ¿Cuántos impuestos paga una sociedad en relación a lo que produce? Y un gran objetivo que tenemos, lo señalábamos la semana pasada, lo reafirmamos hoy, es disminuir esa carga tributaria, tanto por la disminución de impuestos como por el aumento de la producción. Si en un país, por ejemplo, los impuestos no se modifican, quedan estáticos, estables en el tiempo, pero la producción aumenta, la carga tributaria está disminuyendo, porque por cada peso que se produce se pagan menos impuestos. Si además ocurre que disminuimos impuestos, reducimos impuestos, entonces la carga tributaria baja por dos razones. Baja porque aumenta la producción y baja porque disminuyen los impuestos. Entonces, esta es una modificación clave del sistema tributario que además nos proponemos alcanzar y practicar en el tiempo. Lo que yo anunciaba la semana pasada, lo estamos ahora anunciando al país para los próximos años, si es que nos toca seguir tomando decisiones al respecto. Y ese objetivo planteado se lleva a la práctica de la manera que yo estoy explicando en este momento.
Entonces, teniendo en cuenta esa gran finalidad, el beneficio a los contribuyentes, yo ahora quisiera que todos nos preguntáramos, muy bien, si se trata de seguir disminuyendo impuestos en el país, ¿dónde hay que poner el acento? Habida cuenta que nuestra intención es seguir mejorando todo el sistema tributario. Y para eso los invito a diferenciar dos tipos de impuestos. Los impuestos que llamamos directos y los impuestos que llamamos indirectos. ¿A qué llamamos un impuesto directo? Llamamos impuesto directo aquel que se aplica, como su nombre lo indica, directamente sobre activos que tiene el sujeto que tiene que pagar el impuesto. Por eso es directo, va a afectar directamente a un individuo. Por ejemplo, un impuesto sobre los ingresos de una persona. Ese impuesto se llama directo porque va a afectar directamente a los ingresos de esa persona. Por ejemplo, un impuesto sobre capitales que tiene esa persona, tierras que tiene esa persona. Se llama directo porque el impuesto se aplica directamente sobre una característica personal de ese sujeto. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los impuestos indirectos? Los impuestos indirectos no tienen referencia personal, porque como decimos en la jerga de nuestra profesión, la carga del impuesto se va trasladando de un sujeto a otro, hasta llegar a alguien que es el que ya no puede seguir trasladando el impuesto, es por ejemplo, un consumidor final de un bien, y toda la carga pesa sobre él. Por ejemplo, vamos a una tienda, compramos un bien, en esa tienda nos cobran el precio de la prenda que compramos y al mismo tiempo le aplican un impuesto a esa prenda. Entonces, cuando yo compro esa prenda, estoy pagando la prenda más el impuesto. Pero supongan ustedes que yo vuelvo a vender esa prenda porque tengo un negocio al por menor que vende ropa que yo compré pagando el impuesto que me cobró el mayorista. Se lo vendo al minorista y por supuesto le voy a trasladar el impuesto que yo pagué. Le voy a cobrar el valor de la prenda más el impuesto que pagué y así sucesivamente. Uno le va trasladando el impuesto al otro. Se llama indirecto porque no hay una referencia a un sujeto determinado. Hasta que el último de esa cadena es el que paga el impuesto. Por eso señalábamos que a ese consumidor final de un bien, de un servicio, le toca pagar el impuesto. Pues bien, estos son dos categorías de impuestos que integran todo sistema tributario. ¿Dónde poner el acento en la disminución? Una primera respuesta que propongo. Tendríamos que ver cuál de estos tipos de impuestos cumple mejor con los objetivos del sistema tributario y tratar de disminuir aquellos que no cumplen con los objetivos del sistema tributario. Por ejemplo, ¿qué impuesto es más justo, el directo o el indirecto? Va una primera respuesta a cuenta de mayor cantidad, sin ninguna duda el indirecto, porque el indirecto lo termina pagando una persona a la cual se le trasladó la carga tributaria sin tener en cuenta si podía pagar o no. Por lo tanto, es mucho más justo aquel impuesto que se refiere directamente a alguien que paga y cuyas características nosotros conocemos, porque conocemos su ingreso, su capital, su tierra. En cambio, no conocemos la situación de aquel al que le tocó ser el último eslabón de la cadena y tiene que pagar el impuesto. Vamos a seguir razonando de esta manera, sobre todo para saber
por dónde puede ir la modificación futura de nuestro sistema tributario, repito, en beneficio de los contribuyentes. Queridos amigos, muchas gracias una vez más por la compañía. Nos reencontramos la próxima semana. Esto fue Economía Popular con el contador Danilo Astori. Los esperamos el próximo miércoles de 13:15 a 13:30 horas aquí en Radio Oriental.